Porque el Kylian Mbappé no solo llegó para marcar goles. Llegó para ser el nuevo rostro del proyecto, el líder mediático, el jugador alrededor del cual gira todo. Y ese cambio de eje no es sencillo. No lo es para nadie. Mucho menos para alguien como Bellingham, que en su primer año había asumido un rol central casi sin discusión. Desde la llegada del francés, hay quienes perciben un desplazamiento en el protagonismo del inglés. Menos balón, menos libertad, menos peso en los momentos clave. Y eso, inevitablemente, genera tensiones, aunque no siempre sean visibles públicamente. Se habla de ajustes tácticos, sí. Se habla de nuevas responsabilidades, también. Pero en el fondo, la pregunta es otra. ¿Ha sabido Bellingham adaptarse a un escenario donde ya no es la principal referencia? Algunas fuentes cercanas al entorno del club dejan caer que no todo ha sido fluido. Que hay cierta incomodidad. Que no todos los egos encajan de manera natural. Que hay silencios que dicen más que las palabras. Y en un vestuario lleno de estrellas, esos detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el conflicto. ¿Tú crees que esto es normal en un equipo grande o te preocupa de verdad? ¿Piensas que puede afectar al rendimiento en el campo? Porque cuando el rendimiento baja y las dudas crecen, cualquier chispa puede convertirse en incendio. Y en el caso de Bellingham, algunos ya empiezan a cuestionar incluso su perfil competitivo en este contexto. ¿Es realmente ese líder que parecía? ¿O simplemente brilló en un momento donde las circunstancias le favorecían? Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, incluso provocador. Porque empiezan a aparecer palabras que hace meses eran impensables: sobrevalorado, inflado, producto de una racha. Términos duros, sí, pero que ya circulan entre aficionados y analistas. Y no se trata de negar su calidad. Nadie duda de que es un gran jugador. Pero en el Real Madrid, ser bueno no es suficiente. Hay que ser extraordinario de forma constante. Y ahí es donde muchos sienten que Bellingham está fallando. La directiva, mientras tanto, observa. Analiza. No se precipita, pero tampoco ignora la situación. Sabe que el mercado es dinámico. Sabe que hay clubes dispuestos a invertir cifras muy altas por jugadores de este perfil. Y también sabe que, en ciertos momentos, vender en el punto adecuado puede ser una decisión estratégica. ¿Y si este fuera ese momento? Imagina por un instante que llega una oferta de 120 millones de euros. Una cifra que no solo recupera la inversión, sino que genera margen. ¿Te parecería una locura venderlo ahora? ¿O crees que sería una jugada inteligente antes de que su valor pueda caer? Porque el riesgo existe. Si su rendimiento no mejora, si su rol sigue diluyéndose, si las dudas se convierten en certezas, su valor de mercado podría verse afectado. Y entonces, la historia cambiaría completamente. Pero también está el otro lado. El de la paciencia. El de confiar en que un jugador de su talento puede recuperar su mejor versión. El de entender que las transiciones dentro de un equipo grande requieren tiempo. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Le darías una temporada más para demostrar que puede volver a ser ese jugador determinante? ¿O aprovecharías el interés del mercado para cerrar una venta importante? El caso Bellingham ya no es una simple cuestión deportiva. Es una decisión estratégica que puede marcar el futuro del proyecto. Y lo más inquietante de todo es que nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta clara en este momento. El nombre de Jude Bellingham ya no solo genera debate dentro del entorno del Real Madrid. Ahora empieza a resonar con fuerza en los despachos de otros gigantes europeos. Y entre todos ellos, hay uno que aparece con una insistencia cada vez más llamativa: el Manchester United. Sí, el club inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 120 millones de euros para hacerse con los servicios del mediocampista. Una oferta que, hace apenas unos meses, habría sido rechazada sin siquiera abrir una conversación. Pero hoy, el contexto es distinto. Las dudas existen. Las preguntas se acumulan. Y la posibilidad de una venta ya no es una fantasía lejana. Aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo para el madridismo. Porque vender a Bellingham no sería solo una operación económica. Sería un mensaje. Un reconocimiento implícito de que algo no salió como se esperaba. De que aquel fichaje galáctico, llamado a liderar una era, no terminó de consolidarse como se soñaba. Pero también puede interpretarse desde otra perspectiva. ¿Y si vender ahora es, precisamente, la decisión más inteligente? ¿Y si el club detecta señales internas que el aficionado aún no ve del todo claras? ¿Y si este es el momento perfecto para cerrar una operación antes de que su valor se vea afectado por una caída más prolongada en su rendimiento? El dilema es brutal. Por un lado, tienes a un jugador joven, con talento indiscutible, que ya ha demostrado que puede brillar al más alto nivel.
Por otro, tienes a un futbolista que no está manteniendo esa regularidad, que ha perdido peso en el equipo y que ahora comparte protagonismo en un vestuario cada vez más competitivo, especialmente tras la consolidación de Kylian Mbappé como gran figura del proyecto. Y aquí es donde muchos empiezan a atar cabos. Desde la llegada del delantero francés, el ecosistema del equipo ha cambiado. Las jerarquías se han redefinido. El balón pasa por otros pies en los momentos decisivos. Y en ese nuevo orden, Bellingham parece haber quedado en una posición más secundaria. No invisible, pero sí menos determinante. ¿Casualidad? ¿Evolución natural del equipo? ¿O estamos ante un problema más profundo de encaje? Algunas voces apuntan incluso a una posible incompatibilidad de liderazgos. No necesariamente un conflicto abierto, pero sí una tensión silenciosa. Una lucha de protagonismo que no siempre se expresa con palabras, pero que se percibe en el campo. ¿En quién asume responsabilidades? ¿En quién aparece en los momentos clave? ¿En quién toma las decisiones cuando el partido está en juego? Y en ese escenario, la figura de Bellingham ha perdido brillo. Ya no es ese jugador que acapara titulares cada semana. Ya no es el salvador constante. Y en el Real Madrid, eso pesa. Pesa mucho. Pero ahora quiero que te detengas un segundo y pienses con frialdad. Si eres la directiva del club y tienes sobre la mesa una oferta de 120 millones de euros del Manchester United, ¿qué haces? ¿Apuestas por recuperar a Bellingham, confiando en que puede volver a su mejor nivel y justificar todo lo que se dijo de él? ¿O decides vender, cerrar el ciclo antes de que el desgaste sea mayor y reinvertir en otras piezas que encajen mejor en el proyecto actual? Porque aquí no hay decisiones fáciles. Si lo vendes y explota en Inglaterra, el golpe mediático sería enorme. Se hablaría de error histórico. De falta de paciencia. De una gestión cuestionable de un talento generacional. Pero si lo mantienes y su rendimiento sigue sin despegar, la narrativa también puede volverse en contra. Se hablará de oportunidad perdida. De no haber sabido leer el momento. De haber sostenido demasiado tiempo una apuesta que no terminó de funcionar. Y mientras tanto, el madridismo se divide. Hay quienes todavía creen firmemente en él. Que defienden que su talento está intacto, que solo necesita tiempo, que los cambios en el equipo han afectado su rol pero no su calidad. Que venderlo ahora sería una reacción exagerada, impulsiva, impropia de un club que históricamente ha sabido esperar a sus grandes figuras. Pero también están los que ya no ven en él a ese jugador diferencial. Los que sienten que su impacto ha sido inflado por una racha inicial. Los que empiezan a preguntarse, sin miedo a decirlo en voz alta, ¿y si no era tan extraordinario como parecía? ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Sigues creyendo en Jude Bellingham como líder del futuro del Real Madrid? ¿O piensas que el club debería escuchar ofertas y tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde? Porque esta historia está lejos de ser un simple bajón de forma. Es una encrucijada. Un momento clave que puede definir no solo la carrera del jugador, sino también el rumbo del proyecto deportivo. De estrella indiscutible a pieza cuestionada. De símbolo del futuro a posible venta estratégica. De ilusión total a debate constante. El caso Bellingham ya no admite términos medios. Y ahora, la decisión está cada vez más cerca. El tiempo corre. El mercado observa. Y el Real Madrid deberá elegir. ¿Confianza o ruptura definitiva? Te leo en los comentarios.